Acoso. Relato basado en experiencias reales de Victoria López. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren leer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Soy originaria de Guatemala, de una región llamada San Cristóbal, y actualmente tengo 21 años. Mi relato comienza cuando tenía unos 7. En aquel tiempo visitaba a una tía que vivía en un lugar conocido como Villa Canales. Ese sitio era habitado por gente muy pobre que habitaba en casas de madera con techos de lámina. Los menos afortunados usaban pallets o basura para levantar sus paredes y techos. También era conocido por ser un lugar místico en donde vivían comadronas, brujos, chamanes y gente que se podía conectar con los espíritus. Era un lugar bastante siniestro. Sus calles de tierra y el olor a podredumbre que imperaba en el lugar se combinaba con una extraña oscuridad que invadía el sitio aún de día. El adentrarse en las veredas llenas de excrementos de animales y basura era un viaje hacia el temor y la incertidumbre, y siempre te sentías observado. Los habitantes no lo hacían mejor, ya que muchos miraban a los extraños desde sus ventanas o entradas de sus pobres casas, como vigilando celosamente a los intrusos que invadían aquel lugar. El llegar a la casa de mi tía no hacía mejor las sensaciones de temor. Ella y mis primas tenían un aspecto extraño. Siempre andrajosas, descalzas y con los cabellos apelmazados por la mugre. Despedían un aroma a aceite rancio y suciedad, el cual se impregnaba en la casa hecha de maderos apolillados y el piso de lodo compacto que ensuciaba sus pobres muebles. Su actitud era bastante extraña. Tenían un comportamiento errático. Eran desobedientes y siempre se rascaban la cabeza convulsivamente. Mientras mi mamá platicaba con mi tía salíamos a jugar a la calle, y siempre me sentía incómoda por una de ellas. Ella tenía mi misma edad, pero era bastante imprudente y grosera con los vecinos que le respondían de igual manera con groserías. Yo esperaba que llegara la tarde para poder salir casi huyendo de aquel sitio. Mi mamá tenía incluso el miedo de que nos pescara la noche en un sitio como ese, y que la oscuridad nos atrapara y que no nos dejaran salir de ahí. Cierto domingo que visitábamos el lugar me puse a jugar con mis primas y otros niños que vivían por ahí, los cuales me veían con recelo por ser la única que llevaba zapatos. Luego de fraternizar con los demás decidimos jugar a las escondidas, y aunque mi mamá me tenía prohibido alejarme de su vista, esa vez fui un poco rebelde y me escondí en un patio trasero de la casa donde había unos platanares cercanos a un canal de aguas negras que olía horrible. Una de mis primas que estaba a unos pasos de ahí me miró y me sonrió haciendo una señal de silencio con su mano y sus labios. Luego señaló hacia mis espaldas donde había una casita un tanto distinta a las demás del lugar. Era una pequeña casa muy adornada y arreglada con plantas de jardín exóticas, y el techo de teja que le daba un aspecto bastante pintoresco. Caminé lentamente hacia mi prima intentando no hacer ruido con las hojas. Llegué con ella y en voz baja me comentó que en ese lugar vivía una señora enojona, que odiaba a los niños y más a los que merodeaban su casa. Cuando se daba cuenta que los chiquillos corrían por su propiedad, salía furiosa y les gritaba que se fueran de ahí. Luego sacaba un bote lleno de sus orines y se lo regaba al aire como intentando espantar a los intrusos, los cuales se iban corriendo por todas partes entre burlas y risotadas que hacían enojar más a la anciana, a la que despectivamente le llamaban bruja. Al decirme esto mi cordura me hizo querer marcharme de ese lugar y entonces sentí la mano fría y mugrosa de mi prima tomándome de la mano al mismo tiempo que me decía: «No, mira, ella no puede caminar bien, mucho menos correr, ni siquiera nos va a tocar, va a ser muy divertido». Renuentemente caminé casi a rastras jalada por ella mientras se reía. Yo estaba temerosa por un regaño de mi madre, pero más por el hecho de perturbar la paz de una anciana que quizás se iría a quejar y por ende recibiría un castigo ejemplar. La propiedad no tenía puertas, en cambio tenía una cortina de color café percudida llena de manchas, que se movían lentamente por el viento. Todo estaba en completo silencio. Mi prima me soltó y corrió a asomarse al interior. Se metió lentamente y me dejó ahí sola con el miedo invadiéndome en todo mi ser por ser descubierta, o que saliera la anciana a regañarnos. Yo estaba más que lista para correr al menor indicio de problemas. Pasó un largo rato y mi prima no salía. Fue cuando me comencé a inquietar demasiado al punto de querer llorar por estar ahí sola.
Apenas iba a dar un paso hacia atrás para correr cuando de improviso el rostro de mi prima salió de entre la cortina y el marco de la puerta. «Ven, no está la vieja», me dijo con una sonrisa pícara y con una mirada ansiosa. En ese momento me calmé un poco y pensé que no habría nadie a quien molestar. Caminé hacia el interior haciendo a un lado la cortina y vi que aquella casa era todo un cuarto. No había divisiones y al fondo se podía ver una cama vieja donde descansaba un colchón percudido lleno de hoyos. También había una pequeña cocina llena de suciedad y una mesa con sillas apolilladas. En otro extremo habían cosas raras como hierbas y frascos. La sensación de amplitud que se veía por fuera no era nada comparado con lo que había dentro. Era extrañamente pequeño. Entonces mi prima se asomó por entre una cortina de otra entrada que estaba por un lado. Me dijo que me asomara y al hacerlo un olor fétido me invadió las narices. Era una letrina algo extraña. En vez de retrete había una especie de cajón de madera con un hoyo enorme en el centro. Nunca había visto algo igual, así que lo miré con detenimiento. El calor y la fetidez hicieron que sintiera náuseas y cuando intenté salir me asomé por el agujero de aquel cajón. Fue asqueroso cuando comprendí cómo funcionaba la letrina. Era un enorme pozo que parecía no tener fondo. De él salió una pestilencia horrible que inundó las narices. Cuando iba a salirme de ahí, mi prima se acercó con un pedazo de periódico enrollado. Lo encendió con un encendedor y lo arrojó por el agujero. Al asomarnos nos dimos cuenta que el pozo era profundo como de unos 5 metros. Cuando el papel encendido tocó fondo me di cuenta que algo extraño se movía entre el excremento. Cuando el papel encendido tocó fondo, me di cuenta que algo extraño se movía entre el excremento. Eran enormes gusanos que parecían darse un festín con toda la mierda que había en el fondo. Quise quitarme, pero antes me percaté que el pozo tenía algo más. Era como un cuello de botella que se ampliaba a medida que llegaba al fondo. Sobre las paredes parecía haber grandes huecos en los que parecía haber algo, pero no se alcanzaba a distinguir qué era. El movimiento hipnótico de los gusanos hizo que perdiera el equilibrio, y cuando sentí que iba a caer por el agujero mi prima me jaló. Era suficiente para mí y salí de ahí asqueada. Antes de marcharnos nos llamó la atención un estante de frascos que había sobre la pared. Al acercarnos nos dimos cuenta que en su interior había cosas muy extrañas. Tierra, animales pequeños, hierbas. En uno de ellos había algo que llamó mi atención e hizo que lo tomara. En su interior había como un carbón humedecido, y sobre él había un papel pegado con algo escrito. Vico, liberación. En ese momento algo me incomodó, y era el hecho que en mi familia todos me decían Vico, ya que me llamo Victoria. Al ver mi nombre escrito en un sucio papel pegado en un frasco con cosas aún más sucias, hizo que me quedara petrificada. El tiempo se detuvo, el tiempo que mi mano temblaba. De pronto el silencio fue interrumpido por un horrible grito que salió de la letrina. Era como un bramido de furia que provenía de muchas voces gritando y al mismo tiempo decía: «Así es». El grito retumbó en todo lugar e hizo que tirara el frasco sobre el piso de tierra. No se quebró, pero el corcho que tenía como tapa se movió dejando salir el contenido del mismo. Mi mente reaccionó, pero mis piernas se congelaron. Al ver a mi prima ya estaba riéndose con una sonrisa burlona y dientes llenos de sarro café. «Ya regresó la vieja, vámonos», me dijo en tanto corría para salir por la puerta en medio de las risotadas. Yo no podía moverme y mis manos temblaban. Un golpe de calor me invadió el rostro al ver que una anciana siniestra salía por el agujero del retrete. Y esta me observaba con una mirada de odio. Era una mujer pequeña, que parecía tener un turbante que después me di cuenta que era su cabello trenzado y enredado alrededor de su cabeza. Llevaba un vestido grasiento de color verde, aún manchado por excremento. Su aspecto inquietante tenía un rostro arrugado y violento cuya mirada congeló mis sentidos. Yo intentaba correr, pero mis piernas no respondían del miedo. Y al voltear a ver la entrada y la cortina moverse hizo que me diera más pánico. Fueron unos segundos los que miré y al volver a ver a la anciana, mi corazón se detuvo al darme cuenta de que estaba casi enfrente de mí agachada y observándome fijamente. Estaba tuerta y el otro ojo estaba podrido y amarillento como si se hubiera perdido en una batalla contra la catarata. Pero se veía que en realidad podía ver a través de él.
Estaba casi al punto de desmayarme y orinarme encima cuando mi prima entra rápidamente por la puerta y me jala del brazo. Intenté correr, pero el entumecimiento de mis piernas me hizo caer e intenté arrastrarme. En tanto mi prima me jalaba y gritaba asustada que la vieja no me tocara. En cuanto me dijo eso, ya volteé hacia atrás y en efecto, la mujer parecía agacharse e intentarme tocarme de las pantorrillas. Y antes de que lo hiciera, una fuerza hizo que me parara y saliera corriendo gritando asustada de la casita. Mientras corría hacia la salida, pude escuchar que decía con una voz rasposa unas palabras. Ojo de chivo, ojo de chivo. Mientras corría vi un poco hacia atrás y vi que la vieja estaba en la entrada de su casa viéndonos con una risa morbosa en su rostro. Y lo más raro de todo, es que no intentaba alcanzarnos. Cuando por fin llegamos a la casa de mi tía, yo estaba agobiada con el corazón casi saliendo de mi pecho y jadeando intentando jalar aire. Mi prima se agachó enfrente de mí y con una sonrisa burlona tan solo me dijo: «Estuvo cerca, te asustaste, ¿verdad?». Sin poder decir nada, tan solo dije sí con la cabeza y ella se burló, pensando que todo aquello había sido una locura y que la vieja también lo estaba. Me tranquilicé cuando mi mamá me dijo que ya era momento de marcharnos. Pero luego de ese día comenzó mi verdadero calvario. Desde esa noche comencé a dormir inquieta. No sé si por el susto que me llevé, pero veía a la vieja en mis sueños. Luego comenzó a aparecer en ellos un hombre extraño. Este me miraba desde lejos y cada vez que lo soñaba, este estaba un poco más cerca de mí. Su aspecto era igual de extraño, vestido con una túnica antigua de barba abundante y con un par de ojos cuyas pupilas asemejaban a las de los gatos. Además que su ropa estaba rasgada y era de color negra. Cada que lo soñaba se acercaba a mí arrastrando los pies y jadeando intentando pronunciar palabras, pero en cambio parecía balbucear. Mientras pasaban las noches en el sueño cada vez estaba más cerca. Me comenzaba a asustar de sobremanera cuando por fin el hombre me alcanzaba e intentaba tocarme. Ahí era cuando despertaba asustada y llorando. Después de eso, de algún modo fue desapareciendo y al pasar los años no lo volví a soñar más hasta que mi mente bloqueó ese recuerdo. Pero fue en mi cumpleaños número 16 cuando todo comenzó de nuevo, pero esta vez de una manera más siniestra. En el sueño era aquel mismo hombre que había visto, pero su aspecto había cambiado, ya no se arrastraba intentando alcanzarme. Ahora casi corría detrás de mí jadeando e intentando hablar. El aspecto morboso y sus deseos mórbidos por tocarme eran asquerosos para mí. En la lucidez de mi mente pensaba que en cuanto intentara tocarme despertaría. Pero no fue así. La parálisis del sueño hizo lo suyo, yo estaba atrapada en ese sueño vívido. Corría desesperadamente por un lugar oscuro que no conocía y él venía atrás de mí. Cuando pude sentir el roce de sus dedos en mi brazo, volteé asustada, y los ojos de aquel hombre que en un principio parecían de animal, ahora eran grises y podridos como el ojo de la bruja de mi niñez. Lo siguiente que recuerdo del sueño es que me alcanzó y me tomó del brazo derecho con fuerza. Entonces aquello por fin habló con muchas voces y repetía la misma frase una y otra vez. Ojo de chivo, ojo de chivo. No pude más. Mi cuerpo se sentía tenso, pero por fin pude tener las fuerzas para despertar y dar un grito que se escuchó por toda la casa. Esperaba que mis padres entraran en cualquier momento en la habitación para preguntarme qué había pasado. Pero luego de un rato de estar en penumbras me paré de la cama, encendí las luces y fui corriendo al cuarto de mis padres. Al abrir la puerta noté que estaban profundamente dormidos. Era extraño porque ellos siempre tenían el sueño ligero e hice mucho ruido al abrir la puerta. Al acercarme para ver que estuvieran bien, en efecto lo estaban, pero estaban tan profundamente dormidos que aunque los moví violentamente jamás despertaron. Regresé a mi habitación sigilosamente y extrañamente comencé a rascarme los brazos. La comezón me picaba tanto que al llegar a mi habitación iluminada me revisé. Sentí pánico al ver que tenía moretones en los brazos, pensando que quizás habían sido mis dedos al rascarme. Pero vi que en realidad eran marcas de dedos y eso terminó por asustarme. Pensé en el sueño y cómo me habían salido esas marcas. Sin darle más vueltas al asunto me volví a acostar e intenté dormir. Sobra decir que esa noche no dormí bien ni las noches siguientes, ya que tenía miedo que el sueño se volviera a repetir.
pero en cuanto me vencía el cansancio dormí hasta el amanecer. Eso hasta cierto punto me tranquilizó, pero ahí no terminó todo. Conforme pasaron los años hasta la actualidad, las cosas han cambiado en mi casa y en mi vida. Siento que desde que esa cosa me alcanzó aquella noche algo se liberó. Puedo decir que ahora me siento observada todo el tiempo, y que esa cosa está junto a mí en todo momento. En mi cuarto, cuando me baño o cuando estoy en la escuela. A veces me doy cuenta que tengo una aura negativa que me invade, seguido de una pestilencia cloaca que me hace recordar la letrina y la mierda. Incluso ha habido días en que la peste me hace vomitar totalmente asqueada. Lo peor es que muchas veces me he despertado y no puedo moverme. La parálisis del sueño es tan intensa que mi cuerpo entra en un estado de alerta y pánico que me hace temblar. Y para acrecentar más el terror, ese hombre sale de las sombras de mi cuarto y se me sube. Literalmente lo puedo sentir echado sobre mí, con su rostro asqueroso viéndome con ese par de ojos podridos y con su boca jadeante, intentando tocarme de manera morbosa. Siento el aire pestilente de su aliento calentando mi cara y la picazón de los pelos de su barba en mi mentón, mientras que el toque de sus manos me incomoda y me hace sentir mucho asco. Cuando por fin logro despertar y mis sentidos alertan, mi corazón late fuertemente y me quedo sin aliento y sin energías. Ha sucedido esto en muchas ocasiones, y en la actualidad me sigue pasando. Para terminar de destruir mi cordura, he notado que después de que lo siento y lo veo me salen moretones o aruños tenues en mi piel o por todo el cuerpo. Es algo tan alucinante que no le he podido hallar ninguna respuesta o solución. Temo por mi vida porque no sé qué es lo que sigue. No sé si despertaré algún día o los alcances de esa cosa que me persigue y me atormenta todo el tiempo. Realmente necesito ayuda de alguien. Acoso. Relato basado en experiencias reales de Victoria López. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán.